Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con la UJAT. Soy Marisol Alvarado, estamos felices de tenerlos una vez más con nosotros para presentarle el programa titulado Juventud, Divino Tesoro. La juventud es considerada como uno de los tesoros más codiciados por la humanidad. Desde tiempos muy remotos, en diferentes culturas y rincones de la tierra se han escrito cuentos, leyendas, incluso recetas que refieren a la vieja ambición humana de ser joven eternamente. Y es que la juventud es sinónimo de atractivo, fuerza y libertad. Cuando ésta se va, puede convertirse en suspiros, añoranzas, sobre todo si esta etapa no se vivió bien, si no se cumplió la idea de vida o no se sentaron las bases para tener una buena vejez. El escritor Rubén Darío nos hace reflexionar en las primorosas mieles del saberse joven hasta concluir en la grandiosa frase, más es mía el alba de oro, dándonos a entender con su poema que cuando ya no se es joven y se pretende serlo, únicamente se persigue la libélula vaga de una vaga ilusión. Estimados televidentes, hoy les ofrecemos un programa para reflexionar, analizar e incluso evaluar esta etapa tan determinante de la vida para nuestro destino, que bien podría concluir como en una sonatina presa en sus oros o en la armonía que el cielo inunda. Si aún eres joven, valdrá la pena pensar, quizá un día en mis años de oro codiciaré la edad que ahora tengo. Según la ONU, se es joven entre los 12 y 29 años de edad. A partir de los 30 se entra la juventud adulta. Más tarde, a partir de los 60, las personas son consideradas como adulto mayor joven. En esto se debe que entre los adultos mayores existen tres grandes grupos de edad, entre los que también destacan los ancianos jóvenes, catalogados en las edades comprendidas entre los 65 a 74 años. En general, este grupo de la población goza de buena salud y autosuficiencia, además de ser independiente para realizar las actividades de la vida diaria. Por lo que el segundo grupo son los ancianos. De acuerdo a esta clasificación, la verdadera ancianidad comienza en las personas a los 75 a 84 años, dado que suelen tener problemas de invalidez funcional y requieren de ayuda para las tareas domésticas o el transporte. Estos suelen ser los cambios más destacables, así como la morbilidad y la mortalidad. Por último, le siguen los ancianos viejos, personas de más de 85 años. En este grupo, la fragilidad y la incapacidad son los aspectos más predominantes. En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, es decir, tan solo el 16% de la población mundial. En el 2020, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, en México había 37.8 millones de personas de 19 a 29 años, lo que representa el 30% del total de los habitantes del país. En el 2020, la edad mediana en Tabasco era de 29 años, ya que los jóvenes de 18 a 29 años de edad representaban el 18.7% de la población total, mientras que los de 30 a 59 años representaban el 38%, adentrándonos a esta fascinante y juvenil reflexión de la mano de nuestras conductoras e invitados. Transmitimos por el canal 35.1 de TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Marisol. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto Verónica Hernández García en compañía de Marian Cristina. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy, con mucha expectativa, presentamos a todos ustedes nuestro capítulo llamado Juventud, Divino Tesoro. Estimados televidentes, hoy tenemos una excelente persona que nos acompaña aquí en el estudio. Se trata de el ingeniero Fernando Abreu Hernández,
a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a este programa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y antes de iniciar, Fernando, quisiera que nos pudieras contar un poco acerca de tus proyectos actuales y a qué te dedicas. Muchas gracias por el espacio, a la Escuela de Escritores y a la UJAT, ¿no? Precisamente estudié aquí en la UJAT, en la División Académica de Ingeniería. Y bueno, estudié ingeniería, estuve laborando en una empresa por varios años y bueno, ahorita tengo negocio propio. Bien. ¿De qué trata tu negocio? Es venta comercial de artículos. Ah, perfecto. Sí. ¿A la par de alguna otra actividad? Sí, a la par he estado escribiendo a lo largo de estos, desde el 2003 quizá, precisamente aquí en el taller, taller literario del SEDA, con el profesor Maximino García Jacome, al cual le mando un saludo. Perfecto. Creo que todavía sigue laborando por aquí. Y bueno, mi estilo más que nada es narrativa, escribir cuentos, realismo sucio. He publicado algunos libros y actualmente estamos trabajando en estos afiches literarios, que son historias ilustradas por jóvenes tabasqueños. Y bueno, al reverso tienen historias, ¿no? Realismo sucio son situaciones comunes o la cotidiano, lo cual se puede llevar a un límite. Me encanta que los personajes vivan situaciones límite, tengan mucho humor negro y sobre todo crítica social. Entonces, eso aunado a un lenguaje soez creo que hace que los jóvenes perciban agradable los textos, les sea dinámico y en ocasiones les cause o morbo o risa. Wow, qué interesante este género literario que nos expones, Fernando. Y pues tenemos entendido que has publicado ya 2 libros de tu propia autoría. Uno de esos libros fue publicado por el Instituto de Cultura de Tabasco en el año 2010, ¿es correcto? Sí, También tienes por ahí una coautoría y 2 antologías, ¿verdad? Sí. Quiere decir que ya tienes un trayecto pues un poquito adelantado en lo que es el quehacer literario, y pues nos da mucho gusto que estés aquí el día de hoy, precisamente porque de eso se trata este programa, claro, de poder promover todo lo que tiene que ver con el arte de la escritura. Sí, una perspectiva muy interesante con los proyectos que estás trabajando. Pues muchas gracias por acompañarnos, estimado Fernando. Sabemos que Rubén Darío pues es un escritor muy reconocido y pues es el principal exponente del modernismo latinoamericano y también es llamado el príncipe de las letras castellanas. Y su poema Canción de Otoño en Primavera contiene el famosísimo verso Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, lo que lo ha convertido en un referente de añoranza. No obstante, nos surge la siguiente duda. ¿Este poema es una autorreflexión o está dedicado para alguien más? He leído muy poco a Rubén Darío, pero sí es quizá uno de sus poemas más reconocidos, ¿no? Sí. Y más que la añoranza, considero que es el sentido de pérdida, ¿no? A lo largo del poema hay muchas connotaciones a esa sensación de que la juventud se fue, lo hermoso que nos representaba, la belleza física, el vigor, etcétera, ¿no? Y bueno, yo considero que es un sentido de pérdida, ¿no? Mayormente no sentimos que la juventud se nos va, sino cuando ya es demasiado tarde. Pues muy interesante la reflexión que nos compartes, porque exactamente es lo que el autor nos quiere transmitir con este poema tan interesante, en el que realiza incluso esta comparación entre la primavera y el otoño, señalando que la primavera es como la época de la juventud y el otoño vendría a ser pues la época más adulta. Algo así como el ocaso de la vida. Ajá, claro, claro. Bueno, pues nos podrías comentar qué edad tenía Rubén Darío cuando escribió este icónico poema. Precisamente, creo que estaba, como lo dice uno de sus versos, ¿no? En el alba de oro, alrededor de los 38 años. Ok, pues ya pues podríamos decir que no era precisamente una persona pues joven, pero pues tampoco un adulto mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que recordar un poco que en esa época las personas ya llegado a los 40 sí se consideraban viejos porque la esperanza de vida era menor que en nuestra época actual. Actualmente tenemos una esperanza de vida de entre 72, 75 años. Entonces, en esa época, por las pestes, por la poca desarrollo científico en cuanto a medicamentos y todo lo demás, pues hacía que las personas murieran jóvenes. Muchos escritores, grandes artistas, murieron precisamente a edades de entre 40 a 50 años, ¿no? Y por esta razón Rubén Darío ya se sentía viejo a esa edad. Y eso también nos lleva a pensar en la siguiente pregunta que queremos hacerte, Fernando. ¿Qué es lo que cuenta Rubén Darío en este poema? ¿Y por qué lloraba sin querer? ¿Cuál era ese verdadero motivo de esas lágrimas al sentirse viejo? Considero que vemos a la juventud como digamos, lo más importante, ¿no? En cuanto a belleza física, en cuanto a lucidez, en cuanto a las oportunidades que tenemos frente a la vida, ¿no? Y yo creo que cuando poco a poco vamos viendo que la piel se marchita, que el conocimiento, que la mente ya no es tan lúcida, comenzamos a añorar, ¿no? Y las lágrimas es como ese sentimiento de pérdida, como lo mencioné antes, por esa juventud que se nos fue, ¿no? Claro, y bueno, es así que en este poema precisamente Rubén Darío dice que llora. Aparentemente en la narrativa habla de diferentes amores, al menos de 3 amores, ¿no? Sí. Y entonces él llora, bueno, yo pienso que porque no ha encontrado el amor a esa edad, ¿no? No tanto porque se sintiera joven, sino porque ya también para esa época no encontrar el amor a una cierta edad implicaba pues un destino de soledad, no es como ahora, ¿no? Que ahora la sociedad tiene más formas de interactuar, pero pues en esa época las cosas eran totalmente diferentes. Y aquí tenemos también una siguiente pregunta a propósito de esto que estamos reflexionando, y es que dentro de nuestra introducción estábamos escuchando que en el grupo de los adultos mayores existen 3 grandes grupos de edad, pero desde su perspectiva, desde la perspectiva tuya, Fernando, ¿cuál consideras que podría ser el alba de oro en nuestra actualidad? ¿A qué edad consideras que podría ser el alba de oro para una persona? Sería, creo que entre los 30 y 60 años. Entre los 30 y 60 años. ¿Por qué consideras que entre los 30 y 60 años? Por las vivencias acumuladas, la experiencia, ese conocimiento y sobre todo los fracasos hacen que las personas cometan menos errores, sean menos tontos. Ok, entonces para ti, Fernando, entre los 30 y 60, ¿consideras que podría ser la edad de oro para alguna persona, ¿no? Sí. Hablando en este caso de la madurez y la inteligencia emocional que se adquiere por todas las experiencias vividas. Muy interesante, de verdad. Claro. El poema como tal fue publicado en el poemario Cantos de Vida y Esperanza de 1905, que es considerado no solo uno de los mejores libros del autor, sino una de sus obras más logradas del modernismo hispanoamericano. Fernando, ¿qué nos podrías decir sobre esta obra? Sí, precisamente es considerada la obra cumbre que inaugura el modernismo, ¿no? Creo que en sus principios Rubén Darío estaba influenciado por el romance francés, el romance español, por la presencia del poeta español Bécquer. Y bueno, creo que con ese libro se inaugura el modernismo, ya cuando la poesía tiene un toque más personal y se enfoca a las sensaciones, a lo sensorial, lo que es color, tacto, gusto, y entonces empiezan a escribir poesías con un lenguaje más refinado, culto y dándole ponderancia a las sensaciones.
Claro, Rubén Darío es un poeta muy importante, ¿no? Especialmente para Latinoamérica, porque el modernismo es uno de los pocos movimientos literarios que surge aquí en Latinoamérica. Como bien ya nos mencionabas, pues se tienen movimientos literarios de otros países, principalmente pues en Francia, Inglaterra, pero acá en Latinoamérica igual tenemos nuestros exponentes, uno de ellos es Rubén Darío, muy importante, que es precisamente el que inicia con toda esta corriente del modernismo y pues muy importante para nosotros reconocer a este poeta. El legado de Rubén Darío es muy amplio, tiene poesía, prosa y autobiografía, con lo que suma más de una treintena de libros. ¿Cuál crees que ha sido el principal legado de Rubén Darío para futuras generaciones en el mundo de hispanohablantes? Yo creo que precisamente eso, ¿no? Tomar lo de Latinoamérica, lo de cada región en cuanto a lo presencial, lo que escuchaba él, lo que veía, y transportarlo a su poesía, sobre todo con una musicalidad muy, muy hermosa, ¿no? Y por ahí creo que hay un verso de él bonito donde se refleja la musicalidad que dice, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Entonces creo que es muy, muy bello la musicalidad en la poesía de Rubén Darío. Coincido contigo, Fernando, y gracias porque ya hasta nos recitaste algo Sí. de este poeta tan icónico de nuestro continente. Y bueno, queremos continuar analizando precisamente la vida y obra de Rubén Darío, y es que él fue admirado por jóvenes poetas de su época, entre ellos los españoles, Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán, Jacinto Benavente, así como el famoso Antonio Machado. En este caso, Fernando, ¿cómo describirías al estilo de Rubén Darío y cómo evolucionó durante su carrera? ¿Qué nos puedes decir? Creo que evolucionó de una copia al romance español a ya tener una musicalidad en sus versos, pero con un lenguaje bastante culto y muy, muy refinado sobre todo. Creo que era y también un poco el convencionalismo. Creo que él usaba un poco rimas diferentes a las que ya se habían escrito antes, si mal no recuerdo. Claro que sí, definitivamente Rubén Darío pues vino a consolidar esta parte aquí en nuestro continente, y cabe destacar que precisamente para poder ser un buen poeta en esa época había fuerzas que viajar hasta el continente europeo, que era donde estaban todos los doctos y los grandes maestros. Bueno, pues aquí también cabe una pregunta, y es que Rubén Darío no recibió ningún reconocimiento de su obra en vida. ¿A qué se debe esto, Fernando? Es curioso, ¿no? Creo que hay muchos escritores que han pasado por ello. Me viene mucho a la mente los famosos nobeles que no han ganado un premio, como Jorge Luis Borges, ¿no? Yo creo que los jurados son personas finalmente que tienen criterios propios, ¿no? Y en base a eso creo que es lo que eligen una obra. Y yo creo que independientemente de los logros, los premios, está el reconocimiento, lo que queda, ¿no?, en las generaciones posteriores, y creo que ese es el mejor premio que puede recibir un autor, ¿no? Entonces Rubén Darío será reconocido por generaciones, ¿no? No importa que no haya obtenido algún premio importante, ¿no? Así es, efectivamente en la época de Rubén Darío pues sí se complicó un poquito porque de alguna forma tuvo que huir, era la época de la Primera Guerra Mundial, también él tuvo que estar como refugiado antes de regresar a su natal Nicaragua. Y bueno, él ejerció periodismo precisamente en Europa, también fue diplomático y estuvo trabajando para un diario importante. Y al igual que nuestro famoso escritor americano Gabriel García Márquez, pues él también estuvo inmiscuido en el periodismo. ¿Consideras, Fernando, que era requisito como escritor iniciar como periodista, o qué nos puedes decir sobre esto? Yo creo que tiene una especie de
sabor muy rico, ¿no? El estar de repente cubriendo la nota y nos acerca mucho a lo cotidiano, a las personas, a los eventos, sucesos que pueden inspirar, ¿no? Recuerdo mucho a papá Hemingway, como le decían, igual le encantaba cubrir noticias, periodismo, sobre todo en la guerra. Y creo que es importante, te empapa demasiado tu propia experiencia para poder después crear, ¿no? Claro, podríamos decir entonces que genera el periodismo de alguna forma la sensibilidad, porque de alguna forma hacer periodismo también tiene que ver con historias, tiene que ver con los sentimientos de las personas, tiene que ver con cosas que tú ves, a veces panoramas no tan bonitos como los de la guerra, ¿no? Entonces, en este caso, Fernando, ¿tú has considerado en alguna ocasión, si te invitaran trabajar como periodista, escribir de esta manera? No, no creo que me interese. En tu caso, no. No, sí, respeto la profesión. Claro. Pero sí, Sí. Bueno, y ya antes de terminar y de irnos a nuestra pausa, quisiera que rápidamente nos contaras, en este caso, ¿cómo fue que tú elegiste como género literario pues este realismo sucio del que nos hablaste al principio? Creo que leí, como escritor a veces inicias con la poesía, ¿no? Pero no llegué a sentirme ni identificado ni satisfecho. Y también la ficción creo que no se adecuaba. Me encantaban mucho las personas hasta la fecha. Creo que las historias, el convivir con ellos, el adentrarte a sus pensamientos, sus hábitos, te generan mucha intimidad. Y yo creo que el realismo trata de eso, trata de lo que somos finalmente, ¿no? Personas. Por más que nos guste de repente la ciencia ficción o el romance, creo que el día a día vemos demasiadas historias en cada una de las diferentes personas con las que nos topamos, y eso también nutre y es bastante rico. Por supuesto. Pues muy interesante tu perspectiva de este género literario, que también tiene involucrada cierta crítica a nuestra sociedad, y tiene como de que se premian mucho los textos que sean cortos, que usen adverbio, muy poco adjetivo para que sean fáciles de leer. ¿Qué referentes tienes al momento de escribir tus textos de realismo sucio? Es buena pregunta. El otro día estaba en una universidad platicando sobre creación literaria y creo que hay dos maneras de escribir prácticamente, ¿no? Una es ficción, inventándolo todo, y tienes de base tus lecturas, tus influencias, tus autores de cabecera, y la otra es tomar vivencias ya sea de primera mano o vistas, ¿no? Como testigo. Yo creo que me gusta hacer ambas, ¿no? Escribir sobre lo vivido y también agregarle un poco de ficción. Bastante interesante. En este caso, Fernando, ¿alguna vez has considerado escribir poesía o tú estás 100% casado con la narrativa? Creo que hay una guerra entre poetas y narradores. ¿Tú lo crees? Ella es narradora y yo soy poeta. Y hasta ahorita no estamos en guerra, pero bueno, a ver por qué, cuéntanos. Yo creo que son gustos. Y te repito, creo que he encontrado más más satisfacción en escribir narrativa que en poesía. Quizá poesía es algo que no se da por la sensibilidad, y yo estoy más cercano a la narrativa. Me encantan las palabras, los verbos, sobre todo, hacer cosas que se transmitan y generar imágenes, ¿no? Y sobre todo conmover al espectador con alguna escena triste, con alguna escena de burla, de risa, etcétera. Ah, ok. En este caso, ahora que hablas de conmover al espectador, ¿te ha tocado que alguno de tus lectores como espectador venga y te diga, no sé, que alguna de tus historias lo ha conmovido quizás hasta las lágrimas o le haya traído algún recuerdo, no sé? Yo creo que la mayoría les causa risa. ¿Ah, sí? Es como salir un poco del tedio y ver la parte chistosa o a veces un poco la parte lúdica de las situaciones, y quizás solo un cuento que se llama Príncipes Azules, que es crítica social, es el que sí pone a pensar
a los jóvenes debido a un tema muy fuerte que es la trata de blancas. Ah, bien, yo creo que entonces tu abordaje es bastante actual, ¿no? Para este tema de la trata de blancas, ¿cómo hiciste? ¿Investigaste? ¿Te documentaste? Cuento siempre la anécdota que quería, en un principio, leía mucha filosofía, quería escribir ensayos, iba a titular uno Ishtar, en alusión a la diosa babilónica, iba a tratar sobre la prostitución y quería que fuera un ensayo crudo, realista, socialmente delator. Y me fui a los burdeles de Villahermosa y le pagué a las prostitutas, no por sexo, más bien para que me contaran sus anécdotas, vivencias e historias. Y bueno, de ahí una casualidad me llevó a conocer una historia y ahí surgió Príncipes Azules. Wow, qué interesante, qué fuerte además, digo, lo que hiciste para poder, pues ya casi como estilo periodismo, ¿no? Haber ido a investigar. Ya ves que sí tienes algo de eso. Sí, sí. Bueno, igual esto es muy parecido a lo que hacía Elena Poniatowska, que iba a los lugares y hablaba con las personas, las entrevistaba. De hecho, ella tiene un libro muy famoso que se llama Para no verte más, Jesús mío, en el que para poderlo escribir tuvo que entrevistar a una mujer que había tenido pues ciertas circunstancias de la vida no tan favorables. Entonces ella utilizaba todas estas experiencias negativas como una inspiración para crear arte, que es lo más importante. Así es. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante interesante, bastante bonita esta primera parte de nuestro programa y bueno, queremos agradecer que continúen en sintonía con nosotros porque vamos a unos promocionales y regresamos con Emergiendo desde las Palabras. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo, cultural, concepciones sobre la lectura, copywriters, booktubers y contenidos, avalados y certificados ante la UJAT, el curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Litearte y Corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 99 31 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Sigue con nosotros nuestro invitado especial, Fernando Abreu, recordándonos que el capítulo de nuestro programa se llama Juventud, Divino Tesoro. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Diplomados José Gorostiza. Gracias por acompañarnos, estimado Fernando, y a todo el público por seguir en sintonía con nosotros. Adentrándonos un poco a este fascinante tema, ¿por qué la humanidad a lo largo de la historia ha sentido fascinación por la juventud? Yo creo que es un recurso para evitar lo que todo el mundo quiere al final, que es la muerte, ¿no? Y creo que el ancla que más nos acerca a estar vivos es la juventud. Y bueno, creo que nadie está preparado para morir, ¿no? Por eso el simbolismo de apreciar demasiado lo joven. Claro, nunca vamos a ver, hasta el día de hoy, nunca vamos a ver normal que una persona joven pueda morir, ¿no? Siempre es lo natural es que sean las personas mayores. Sin embargo, pues a veces son cosas de la vida y son inevitables, ¿no? En este caso, hablando ya de esta parte, ¿por qué el ser humano se preocupa tanto por no envejecer? ¿Sería por lo mismo? Digo, es verdad lo que tú dices.
asociamos la vejez con la etapa ya de morir. Pero también hay que saber que en esta época, sobre todo en la actualidad, existe una mayor preocupación por no envejecer. Y estamos hablando no solo de mujeres, también de hombres. Hay por ahí una marca conocida de cremas que ha sacado una línea para los hombres también, ¿no? Una línea de cremas antiarrugas. ¿Por qué crees tú que en la actualidad los seres humanos en general, tanto hombres como mujeres, están enfocándose mucho en no envejecer? Yo creo que a lo largo de la historia la humanidad tiene valores, por ejemplo, en este caso sería la belleza, ¿sí? Y la belleza propiamente pertenece a la juventud. Entonces quieren alargar un poco ese estatus, ese simbolismo que nos procura la belleza de la juventud, para no aceptar lo que deberíamos, ¿no? Que es envejecer, ¿no? Claro. Incluso hay operaciones, tratamientos que simplemente maquillan ese proceso que es natural, ¿no? Claro. ¿Será entonces que nadie se siente preparado para envejecer? Yo creo que ninguno. Ok, no, pues qué fuerte. ¿Y será entonces que se puede estar preparado para asumir esta etapa de la vida lleno de satisfacción? ¿Crees que haya personas que puedan llegar a la etapa de la vejez llenos de satisfacción, listos para lo que sigue? Hay alguna reflexión que vi en una película que se llama Trainspotting, parte 2, donde dice uno de los personajes en un monólogo: confórmate con la aceptación, ¿sí?, de lo que puedes conseguir, ¿sí?, lo que está en tus manos, y no con lo que pudiste soñar. Y es eso, es la resignación de esto es lo que tengo, contra versus lo que alguna vez decía de joven. Y creo que las personas que van aceptando su vejez, su situación emocional, amorosa incluso, son mejores personas en esa etapa, ¿no? Los que ya no viven de sueños ni de preocupaciones pasadas por querer perpetuar la belleza o el amor, y se aceptan tal como son, ¿no? Claro, ya no están anclados a lo que pudo ser, ¿no? Sí. Sino están enfocados en su futuro. Y bueno, hay quienes pueden decir que a lo mejor su futuro ya en una segunda etapa, a partir de la edad mediana, ha sido mejor que la parte anterior, ¿no? Cuando a lo mejor se cometieron errores o se dejaron pasar oportunidades. En este caso, ¿en qué deberíamos enfocarnos mientras somos jóvenes para garantizarnos una vejez satisfactoria? Alguna vez alguien me comentó que deberíamos de hacer 3 pasos, ¿no? Ajá. Uno es un fondo de ahorro, porque nadie ahorra en los 20. Claro. La alimentación es la base de una buena salud, incluso más que el ejercicio, y evitar el estrés a cualquier costo. Creo que eso también genera problemas emocionales y físicos, así que hay que buscar, no terapias, pero de alguna manera cosas que nos deslicen un poco esa carga de estrés. Claro, yo creo que sí, y me parece que las nuevas generaciones están dando con eso, ¿no? Porque de la época de nuestros abuelos y de nuestros padres a nuestra época actual, la dinámica social y económica ha cambiado tanto que ha metido a las personas en mucho estrés, porque a lo mejor la economía no alcanza, ¿no? Con un sueldo o con un solo trabajo, y buscas más de 2 actividades económicas, muchos emprendimientos. Creo que es la época del emprendimiento, ¿no? Sí. Si no, pues hay que meterse a las redes sociales donde todo el mundo vende. ¿Y por qué? Porque esta dinámica nos está llevando a mayores estreses o niveles de estrés que en las generaciones anteriores. Bueno, actualmente se han clasificado a las generaciones en diferentes grupos. Están los baby boomers, la generación Z, los millennials y la actual generación Z. ¿De dónde surge esta clasificación de las generaciones y a qué se refiere cada una de ellas? Uy, creo que fue un tratado, ¿no?, sobre las generaciones de Strauss y Howe, donde mencionan que en un ciclo de 20 años los aspectos culturales, todos aquellos acontecimientos pueden enmarcar o agrupar una generación. Y hicieron una tabla, ¿no? Es un tema bastante curioso porque hay gente que dice que es un estudio pseudocientífico, ¿no?,
y no hay realmente parámetros para medir. Así que yo creo que es como algo que está ahí y lo puedes tomar como, si quieres, como una convención o como algo que te puede nada más señalar edades propias de los nacidos de tal fecha y sus características nada más. Claro, porque esta forma de ver a las generaciones también es una manera de englobarlas, pero hay gente que no se adapta muy bien a esta clasificación. Y, por ejemplo, alguien que sea millennial y actúe como una persona de la generación Z o, por ejemplo, de ese tipo de aspectos. Igual depende mucho de los países, porque las cosas que a lo mejor nuestras generaciones de aquí en México estamos haciendo son cosas que hacía la generación anterior, por ejemplo, de Estados Unidos. Todo este rollo de mayores, de estar en internet y todo eso, ellos lo tenían desde antes. Entonces es una perspectiva que a lo mejor funciona muy bien en países como Estados Unidos, como los de Europa, pero aquí en Latinoamérica pues es muy complicado comparar un millennial de México con un millennial de Estados Unidos. A veces es una comparación un poco injusta. Claramente pues existen diferencias marcadas entre estas generaciones y esto se debe a los diferentes contextos sociales y globales de cada época. Puede y debe haber un intercambio intergeneracional que transmita un legado entre una generación a otra. Sí, finalmente eso va a ocurrir, ¿no? Somos deudores de personas que estuvieron antes que nosotros y a su vez de otros. Yo creo que el conocimiento, la cultura, muchas cosas van a vincularnos y ser parte de cada generación. Así que por más crítica que se tengan entre ellas o más divisiones que hagan después de estas, creo que lo importante es eso, ¿no? Lo que continuamos. Finalmente somos humanos y lo natural en nosotros es perpetuar la especie, ¿no? Claro que sí, y yo creo que siempre vamos a reconocer, ¿no?, las nuevas generaciones que estamos paradas en los hombros de quienes nos antecedieron, ¿no? Y eso creo que es algo que históricamente se ha visto, ¿no? A lo largo de la historia siempre estaremos recordando quién estuvo antes, quién hizo antes y a lo mejor qué estamos concluyendo de lo que nuestros antepasados hicieron. Y bueno, en este caso, ¿cómo consideras que es el contexto familiar y social que los jóvenes en la actualidad están teniendo, tomando en cuenta que esto impacta su identidad y también su perspectiva del mundo que los rodea? Sí, es curioso, ¿no? Yo creo que hay mucha dependencia tecnológica, demasiado. Sí. Y si bien estás al acceso de mucha información, esta realmente a veces es no verificada y sobre todo es volátil, te la van cambiando de un minuto a otro. Creo que es un atributo que tienen y la otra pareciera que con el paso del tiempo hay más familias disfuncionales. Sí, eso hace que también por ahí las personas emocionalmente sean bastante frágiles y condependientes, siempre andan en busca de un sentido de aceptación o de pertenencia. Entonces, para mí los jóvenes, si bien tienen muchas cosas al acceso, mucha información, pueden hacer bastante. Yo creo que carecen de lo más básico, que es la seguridad familiar, ¿no? En un principio, ¿no? Y eso los hace errar y no sé, a veces me gusta creer que en algún momento vamos a tener solución como especie. ¿Vamos a tener qué, perdón? Solución como especie. Sí. Porque pareciera que no aprendemos de nuestros propios errores y es que deberíamos de hacer mejor las cosas, porque alguna vez alguien me dijo que biológicamente estamos condenados a morir, así que el reloj siempre marca en contra y hay que hacer que cada segundo valga la pena con mejores actos. Por supuesto. Y es que hay muchas diferencias socioculturales y económicas entre una generación y otra. Pues en la actualidad, por ejemplo, muchos jóvenes prefieren ser ciudadanos del mundo. Es como que una temática muy en tendencia, gastar su dinero en viajar antes que considerar formar un patrimonio.
Si nosotros nos metemos al canal, por ejemplo, de YouTube, vamos a encontrar una infinidad de influencers que están experimentando viajes y viajes y hablando de viajes y viajes. Y tú dices, wow, ¿de dónde saca dinero? O sea, se gasta todo el dinero en viajes. Y en alguna forma te dices, pues me gustaría también hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay que considerar que antes de viajar hay que considerar que también hay que formar un patrimonio, ¿no? O adquirir una casa, porque si no, pues ¿qué podría esperarnos en un futuro, ¿no? A la humanidad. Tendríamos entonces a lo mejor muchas personas que no tendrían casa propia, ya lo estamos viendo, ¿no? Aparte de que el fenómeno de la migración está fomentando mucho la indigencia en los países. Imagínate qué podría pasar hacia adelante. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, tienes razón. Creo que lo importante es que la escala de valores pareciera que está invertida, ¿no? Cuando debes de tener tu propia casa, tus bienes materiales y piensas más en viajes, en estatutos, y la preparación académica o de emprendimiento ya realmente no es tan seguida por los jóvenes. Ahora prefieren, no sé, ser un influencer que habla de estupidez o ser una Karely Ruiz mostrando su cuerpo en ¿cómo se llama? En páginas, ¿no? Creo que la escala de valores está invertida y a la larga eso va a traerles consecuencias porque no van a lograr un patrimonio, no van a lograr una estabilidad emocional y, bueno, en fin, una plenitud como personas. Claro, porque también hay que tomar en cuenta que los jóvenes en la actualidad, en cuanto al tema laboral, muchos ya no se quieren considerar empleados, ¿no? Algunos que no están optando por ser influencers, a lo mejor están optando por emprender, porque quieren autoemplearse, Sí. Precisamente para tener más relax, ¿no? Están buscando mucho esa parte de una vida más relajada, de ya no repetir a lo mejor el patrón que vieron en casa, de padres que tenían que trabajar una jornada laboral de 12 horas o dos jornadas laborales, y que eso precisamente los llevó a sentirse abandonados emocionalmente. Sí, este fenómeno de los freelance, que son personas que se van a trabajar a distintas empresas pero sin establecerse en ninguna de ellas, pues a la larga va a tener consecuencias negativas que pues igualmente se están viendo, ¿no? Como los problemas con las personas que se jubilan o que ya por alguna cuestión ya no pueden trabajar y entonces pues no tienen ese fondo de ahorros o alguien que los respalde, entonces ahí es donde hay problemas. Por eso precisamente Rubén Darío escribe este poema para que la gente se ponga a reflexionar sobre la juventud, principalmente de cómo comportarse en la época de la juventud para en el futuro no tener este sentimiento de añoranza, de pérdida de tiempo, de básicamente de sentir que arruinaste en algún momento y ahorita estás pagando las consecuencias. Así es, yo creo que todos conocemos a lo mejor personas que han llegado a esta edad de oro, ¿no? Y que a lo mejor por alguna o por otra razón, por falta de oportunidades o por a lo mejor malas decisiones, no tienen ahorita cómo solventar su vejez, ¿no? Y tienen que ser dependientes de otras personas financieramente hablando. Yo creo que eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Porque ya las nuevas generaciones ya no van a alcanzar, bueno, los que están trabajando, ya no van a alcanzar pensiones ni jubilaciones como hasta el momento todavía, ¿no? Precisamente porque pues está cambiando todo a nivel social, a nivel económico. Y sí, hay que animar a los jóvenes a que empiecen a mirar su futuro. También hemos visto, ¿no?, en las redes sociales muchos canales, muchos que se venden como asesores financieros, que están motivando al ahorro, ¿no? Sí. A cómo vas a organizar tus gastos, no sé. ¿Cómo ves esto, Fernando? Yo creo que algunos son oportunistas, ¿no? Claro. Y otros creo que sí tienen bases. Pero finalmente creo que es elección de cada uno. A veces los sacrificios te hacen que los pases, los sopeses para obtener alguna recompensa, y yo creo que es lo que deberían de hacer los jóvenes, ¿no? Tener un poquito de conciencia en cuanto
a su futuro y sobre todo la planificación, porque creo que este país a nivel de escuelas, empresas, carecen de una planificación total, terrible, ¿no? Vivimos al día con la idea que se nos ocurre en el momento, a cómo venga la situación, entonces nadie proyecta para 10 años, 15 años, solamente para el día siguiente. Así es, eso de vivir al día es algo totalmente cierto, ¿no? No como, por ejemplo, en otros países, yo veo que planifican el menú de la semana, ¿no? Eso es a lo que yo aquí, pues no lo podemos ver, a lo mejor no porque las amas de casa sean desorganizadas, sino por lo que estás comentando tú, Fernando, ¿no? De que lamentablemente muchas familias dependen de lo que van a ganar en el día, ¿no? Sobre todo si son emprendedores, si venden, pues hay para comer, y si no venden, no creo que es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta. Cris, Mari. ¿Qué otros cambios podemos esperar en las futuras generaciones? Es una buena pregunta. Sí, la verdad espero que se tome esa conciencia, ¿no? Más que nada muchos hablan que del medio ambiente, que de la paz mundial, etcétera, pero creo que nos queremos enfocar a realizar o componer tantas cosas a la vez que deberíamos de empezar, como siempre han dicho algunos, por uno mismo, ¿no? Enfócate en tu salud emocional, tu bienestar, tu familia, tu educación, tus proyectos y posteriormente en tu comunidad, tus amistades, en lo que te rodea, ¿no? Sí, yo creo que es lo importante, empezar por uno mismo. Sí, pues qué buena recomendación para los jóvenes que nos están viendo. Igualmente muy interesante, ¿no? Como ahorita planteamos esta perspectiva de que pues es muy importante construir bases para nuestro futuro, principalmente en la época de la juventud, para que pues ya después no tengamos que sufrir. Rubén Darío, de hecho, él de lo que tiene su crítica en el poema es básicamente que él no consigue el amor, hace como una distinción de que estuvo con algunas mujeres que lo marcaron, pero al final llega a la etapa de la vejez y no tiene una pareja. Pues es también muy importante también pensar en esos aspectos de la familia. Así es, sí, y ver precisamente que a lo mejor nosotros como personas adultas, pues tenemos jóvenes a nuestro alrededor, ¿no? A los que podemos concientizar de pues el futuro, ¿no? La famosa pregunta de los padres, cuando alguien cumple años, ¿no? Y a cierta edad, me estaba comentando un amigo, ¿no? Que le decía a su mamá, ¿y qué piensas, no? ¿Cuántos años estás cumpliendo y qué piensas, no? Entonces, todavía existen mamás que a cierta edad pues ya le van diciendo a sus hijos que vayan ahuecando el ala, ¿no? Precisamente no con una mala intención, porque hasta en la naturaleza vemos cómo las águilas agarran a los polluelos y los avientan al vacío, ¿no? Con la intención de que maduren, de que no se acostumbren al nido, de que empiecen a buscar sus propias oportunidades, sus propias cosas, y pues así aprenden a volar, ¿no? Y bueno, no es que los avienta al vacío para que se caiga el polluelo, ¿no? Sino que el águila va hasta abajo, y si el pollito no logra a usar sus alas, pues ahí lo va a recoger y lo levanta, ¿no? Entonces, en este caso, a propósito de esa remembranza, ¿cómo pueden los viejos enseñar a los jóvenes a vivir su juventud y prepararse para la vejez? Uy. Sí, siento que no hay un manual, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Comentarle lo que han vivido, las experiencias, y sobre todo el énfasis, ¿no? De que a pesar de, creo que los jóvenes, bien dicen, son como un bólido sin frenos, sin brújula, ¿no? Entonces, ellos mismos tienen que tener esos momentos de pausa para poder pensar y reflexionar sobre lo que viene después, ¿no? Es una tarea titánica, pero así como les entra, les sale, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es lo mejor que se puede dar, ¿no? Seguir intentando, darle consejos. Claro, y en este caso yo escuchaba, por ejemplo, en días pasados, de que en el caso de los varones, ¿no?
es muy, como que es muy, lo recomiendan mucho, que por ejemplo el chico se vaya de casa a cierta edad porque tiene que pasar por esto de la cueva, ¿no? De la soledad en la cueva y que eso de buscar tu propia comida y todo eso te hace madurar, ¿no? Sí. Y bueno, al menos yo he visto de hijos de conocidos que sí funciona, ¿no? Que de pronto se va a la universidad fuera del lugar, ¿no? Y con todo el esfuerzo por parte de sus padres y regresa el muchacho, pues o la muchacha entregando pues buenas notas, consiguió trabajo en algunos casos, ¿no? Quizás no siempre pasa que haya esos resultados, pero bueno, yo creo que sí, hay formas en las que se puede motivar a los chicos, pues para valorar a lo mejor lo que sus padres le dan o las oportunidades que se tienen, ¿no? Sí, y en este caso, ¿alguna reflexión final que tú nos quieras añadir? Simplemente que elijan su propia vida, una vida bien, lo que quieren. Ajá. Y en este caso tú, Fernando, ¿cómo te consideras? ¿Crees que estás caminando bien hacia tu alba de oro? Pues creo que vamos, lo importante es en la dirección hacia adelante, ¿no? Es un paso a la vez y es lo importante para mí. Claro. Sí, no veo en retrospectiva y creo que es lo que sigue, es lo mejor. Claro. ¿Tú cómo lo ves, María? Tú como joven, ¿tú cómo consideras? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los chicos de tu edad? O tú misma, ¿cómo te sientes para este tiempo? Pues yo creo que hay que prepararse, hay que aceptar que en algún momento la vejez va a venir, porque es algo inevitable, tenemos que prepararnos para esta época y que no tengamos ningún arrepentimiento. Hay que comportarse bien, hay que hacer las cosas bien, pensar en el futuro y pues siempre andar reflexionando sobre las decisiones, por ejemplo, que vayamos a tomar. Así que no dejen de leer este poema de nuestro autor del día, Rubén Darío, que no se llama Juventud Divino Tesoro, se llama Canción de Otoño en Primavera. Ustedes lo pueden buscar en cualquier plataforma, en redes sociales, lo van a encontrar como Canción de Otoño en Primavera y léalo desde una perspectiva de reflexión, léalo desde una perspectiva para usted mismo. Yo cuando lo estuve revisando, ¿verdad? Cuando lo estuve leyendo, yo lo estaba leyendo para mí misma, ¿no? Como una reflexión y yo creo que aunque haya sido escrito pues hace muchos años, ¿no? Creo que todavía tiene vigencia. ¿O sí? ¿Tú cómo ves? ¿Tiene vigencia o no tiene vigencia? Bastante. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y nos despedimos precisamente con un fragmento del poema Canción de Otoño en Primavera de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro. Muchas gracias a Difusión Cultural, a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible este programa cultural para todos ustedes. Nos despedimos, Verónica Hernández García y Marian Cristina. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima.